la mañana de hoy vamos a estar estudiando acerca del tema de la caída del hombre. La caída del hombre es un resumen de lo que, o del tema que en nuestra confesión, en el capítulo 6, se titula La caída del hombre, el pecado y su castigo. Si usted ha tenido la oportunidad de andar por una ciudad principal, usted es posible que haya visto grandes edificios que han sido diseñados para hacer orgullo de esa ciudad o de esa zona. Pero si hay una falla grave en los cimientos, esa estructura, por muy suntuosa que se vea, va a agrietarse hasta que un día se colapse por completo. Hasta que un día queden los escombros y ya nadie pueda habitar esa edificación. Algo similar es lo que vamos a ver en la doctrina de la caída del hombre. Así que esperemos que el Señor nos ayude a entender este tema. Yo les invito a que oremos, a que el Señor nos guíe, ilumine y ayude a entender. Oremos. Padre, damos muchas gracias por este tu santo día y gracias por permitirnos reunirnos en pos de tu santo nombre. Vamos a estudiar este tema, uno de los temas que nos has mostrado, que nos has revelado en tus santas escrituras, pero reconocemos, Señor, que necesitamos de tu Espíritu Santo para poder entender correctamente el tema, para poder entender la gravedad de nuestra condición, para poder glorificarte por el Evangelio precioso que nos has dado como solución a este problema. Ayúdanos, guíanos, permíteme ser claro y que quienes escuchan puedan tener oídos para oír. Que todo esto redunde para la gloria de tu nombre. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, así como una estructura suntuosa que luego presenta fallas, así ha sido el ser humano tras la caída. Recordemos que ya estudiamos, hermanos, que Dios nos diseñó muy bien, ¿sí? Todo era bueno en gran manera, que es lo que nosotros necesitamos entender y recordar siempre, que originalmente el ser humano no fue creado con defectos de fábrica. El ser humano originalmente no fue creado con defectos de fábrica. El ser humano no fue creado con pecado, no fue creado corrupto, no fue creado con inclinación pecaminosa, no. El ser humano fue creado en justicia, fue creado bueno en gran manera, pero con la posibilidad de caer. Eso ya lo estuvimos estudiando. Pero cuando seguimos avanzando en las Escrituras, nos damos cuenta que en Edén ocurrió un desastre espiritual. El hombre no quedó luego de esto con algunos pocos problemas. El hombre no quedó necesitado de unos pocos ajustes, lamentablemente. El hombre, a partir de la caída, está en ruinas. Está en ruinas. Necesita prácticamente ser regenerado, ser cambiado desde el interior. Espiritualmente esa es nuestra realidad fuera de Cristo, es la realidad del ser humano fuera de Cristo. Si pudiéramos usar una expresión coloquial muy de nuestra región, el hombre, el ser humano sin Cristo espiritualmente está vuelto nada, ¿sí? Esa es la realidad. Y debemos decirlo en las palabras tal vez más gráficas y fuertes que podamos usar, porque hay algunas personas que piensan que el ser humano quedó fue
medianamente dañado, ¿sí? Quedó con algunos desajustes, pero él sigue siendo bueno o sigue teniendo una inclinación por el bien. Así que, como hemos venido trabajando, lo primero que vamos a ver es la definición de la caída, ¿sí? La caída. ¿Qué es la caída? ¿O a qué nos referimos cuando hablamos de la caída? Cuando hablamos de la caída no estamos hablando de una caída en el sentido literal de que me tropiezo y me caigo al suelo, no estamos hablando de la caída en pecado. La caída en pecado, la caída del hombre. La caída podemos definirla como el evento histórico donde nuestros primeros padres, Adán y Eva, decidieron desobedecer a Dios. Esa es la caída. El evento histórico en donde nuestros primeros padres, Adán y Eva, decidieron desobedecer a Dios. Esa desobediencia trajo una serie de consecuencias para la posteridad humana luego de ellos, lo cual nos incluye a nosotros, obviamente. La caída causó que el ser humano perdiera su justicia original y que toda la humanidad heredara un corazón dañado que prefiere lo malo. Ahora todo ser humano nace separado de Dios, con una naturaleza totalmente corrompida y bajo su justo juicio. Todo ser humano, escúcheme bien, todo ser humano, o sea, los únicos seres humanos que nacieron sin culpa de pecado y sin naturaleza corrupta, los únicos seres humanos que estuvieron en esa condición, nacieron, no, ellos fueron creados directamente. Pero los únicos seres humanos que no tuvieron la culpa o la corrupción con la que hoy venimos el resto, pues fueron Adán y Eva en su condición antes de la caída. Antes de la caída. A partir de ahí en adelante, todos los seres humanos venimos con la culpa y con la corrupción. Hermanos, sí, es muy importante, muy importante que nosotros tengamos clara esta doctrina de la caída, porque nosotros debemos entender la gravedad del estado y de la situación en el que se encuentra el ser humano sin Cristo. Eso va a repercutir en muchas otras doctrinas. Eso va a repercutir en la urgencia que usted tenga por el evangelismo, por ejemplo. O sea, si usted entiende que el ser humano de alguna manera puede solito, pues ¿para qué evangelizar? O que él se puede preparar, o que él puede buscar a Dios, pues ¿para qué tanta urgencia? ¿Para qué la gracia? ¿Para qué la obra del Espíritu? ¿No? Si el hombre puede solo. Como decía un pastor, el ser humano siempre va a pensar, va a creer de que él tiene lo necesario o lo suficiente para poder ser justificado delante de Dios. Pero la realidad es que por la caída, todas las facultades del hombre, mente, voluntad, afectos, quedaron contaminadas. Todas las partes del ser humano fueron dañadas. Hermanos, el pecado no es solo una acción externa, sino que es una condición interna, primeramente. Esto es clave porque hay algunas posiciones evangélicas que están tratando de entrar en la discusión teológica diciendo cosas como que el pecado son las acciones, contradiciendo todo lo que el Señor Jesucristo enseña, por ejemplo, en el Sermón del Monte. Como que mientras que no se haga la cosa, no es pecado. O sea, que el hombre tenga una naturaleza corrupta no lo hace culpable. Una cosa así. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque la enseñanza bíblica, histórica, confesional, etcétera, siempre ha sido que nosotros pecamos porque somos pecadores. La naturaleza lleva a los actos. No es que los actos hacen que el hombre sea pecador.
No es lo de afuera lo que contamina al hombre, es lo que viene de dentro. Hermano, no tiene el hombre capacidad espiritual para buscar a Dios, para agradarle. No tiene capacidad, hermano. A partir de la caída, no tiene capacidad para eso. No importa lo que muchos digan, no importa lo que muchos piensen. Hay muchos que piensan que haciendo un par de cosas buenas y si son sinceros, Dios los va a aceptar. No. El hombre está espiritualmente muerto. Está espiritualmente muerto. Así que, primero, ahora vamos a ver base bíblica de las afirmaciones que hemos hecho. Vamos a ver base bíblica, hermanos, acerca de la doctrina de la caída y de lo que implica la caída y que se recoge o resume en nuestra confesión de fe. Hermanos, Dios creó al hombre recto, pero el hombre pecó voluntariamente. El hombre pecó voluntariamente. A diferencia del hombre luego de la caída, Adán y Eva sí tenían alternativa. Es decir, ellos podían obedecer o podían desobedecer. El hombre después de la caída ya no tiene más alternativa porque el hombre después de la caída lo único que sabe hacer es pecar. Es decir, su voluntad está esclavizada al pecado. Y él voluntariamente solo quiere una cosa, pecar. ¿Sí? Pero Adán y Eva sí tenían alternativa y voluntariamente decidieron pecar. Pero debemos añadir a esto y debemos tener 100% claro que Dios en su sabiduría, recuerden que ya estudiamos el decreto, ya estudiamos la providencia, Dios en su sabiduría permitió esto. Es decir, Dios permitió la caída. Hermanos, la caída no fue un plan B de Dios. Como que Dios creó y Él tenía algo en mente y el hombre cayó y entonces Dios le tocó salir a improvisar. No. Ya Dios tenía presente en su decreto aún la caída. El hombre usó su libertad para rebelarse. Pero Dios, en su soberanía, permitió este evento. Como ya lo explicamos en instrucciones anteriores, esto no significa que Dios sea el autor del pecado. Pero Él es el ordenador de todas las cosas. ¿Cómo entró el pecado en el mundo, hermanos? ¿Cómo se dio o cómo se dieron los eventos de esta caída? Bueno, el pecado entró por el engaño de Satanás y la decisión libre de Adán. El engaño de Satanás y la decisión libre de Adán. El hombre no cayó por un descuido. El hombre cayó por su pecado. Pecó, ¿sí? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Voluntariamente el hombre pecó. Y recuerden que dijimos una expresión que es: la caída es el evento histórico. Esto también es importante, hermanos, porque hay muchos autores, más que todo liberales, que han atacado el evento histórico de Génesis. No, eso es una alegoría, eso es un mito, eso no pasó así, eso es como para que nosotros tengamos idea. Incluso buenos apologistas cristianos, como William Lane Craig, hablan de mito-historia, es decir, que hay eventos históricos, pero también hay un poquito de mito, ¿no? Como que se romantizó, ¿no? Se poetizó ese relato. Pero ¿qué vemos nosotros en 2 Corintios capítulo 11? Vaya 2 Corintios, capítulo 2 Corintios 11. Y esto es interesante, hermanos, porque el apóstol Pablo
está exhortando a los corintios, les está enseñando. En 2 Corintios 11, verso 1 dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Mire lo que dice el 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, Pablo básicamente está citando Génesis y mostrándolo como una realidad histórica. O sea, Pablo está diciendo, esto pasó, ¿sí? Y a mí siempre me ha parecido muy interesante porque muchos de los textos que son atacados o que han sido atacados históricamente por los liberales, que niegan la inspiración de la palabra de Dios, es como si el Espíritu Santo hubiese querido dejar siempre una evidencia de que esas cosas pasaron. O sea, a mí me llama la atención porque, por ejemplo, los liberales dicen, no, ¿cómo va a estar Jonás en el vientre del pez por 3 días? No, eso es mentira, eso es poesía, eso no pasó literal. Pero entonces por allá el Señor Jesucristo habla precisamente del caso de Jonás. O sea, es como si el Espíritu Santo hubiese querido dejar eso, porque sabía que esos ataques iban a venir. Entonces el punto es que la caída, hermanos, es un evento histórico que se nos relata en Génesis, capítulo 1. Así tal cual fue como se dio la caída humana. Dice en Eclesiastés 7:29, aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Dios hizo al hombre recto. Pero ellos buscaron muchas perversiones. Ahora bien, ¿quiso Dios permitir, decretar, ordenar los eventos de la caída para su propia gloria? Te recuerde las palabras de Pablo en Romanos, ¿no? Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. O sea, hay una implicación allí de que Dios quiso dejar y hacer que estos eventos ocurrieran de esta manera para glorificarse en su misericordia. Hermanos, Adán no cayó por ignorancia, por un error de cálculo, sino por un desprecio consciente a la verdad de Dios. Dios le había dado un mandato y él se rebeló de manera deliberada. Ahora bien, también dijimos que por este pecado el hombre perdió su justicia y quedó totalmente corrupto en alma y cuerpo. Ustedes recuerden que nosotros estudiamos la antropología humana, es decir, la composición del hombre. Dijimos que el hombre está compuesto de cuerpo y alma, y lo que nosotros decimos es que en la caída el cuerpo y el alma, o sea, el ser humano entero, quedó afectado, quedó corrupto, se corrompió. Piensa en esa palabra, corromperse, corrupción. Cuando usted piensa en esa palabra, corromperse, ¿qué significa esa palabra? Que algo estaba en un estado inicial y luego pasó a un estado malo, ¿cierto? Usted dice, no, se corrompió, es que antes no estaba corrupto, ¿cierto? Entonces, por eso la palabra que nosotros usamos, o que se usa en teología, es corrupción. O sea, de su estado original, de justicia, de santidad, el hombre se corrompió por el pecado, quedó corrupto en todo su ser. Al desobedecer, Adán y Eva murieron espiritualmente en ese mismo instante. Ellos no murieron físicamente inmediatamente en ese instante, pero espiritualmente sí murieron inmediatamente en ese mismo instante y posteriormente murieron físicamente. ¿Qué significa esto? Esto significa que sus mentes dejaron de ver a Dios como el bien supremo. ¿Qué fue lo que hizo el hombre inmediatamente después de pecar? Se escondió de Dios. O sea, ya dejó de ver a Dios
como la fuente del bien supremo y lo que hizo fue huir de él. Eso que nosotros vemos allí es una consecuencia de la muerte espiritual. Los corazones dejaron de amarlo. El cuerpo se volvió vulnerable a la enfermedad y a la muerte física. Quedó corrupto totalmente. Cada vez que usted vea la enfermedad, cada vez que usted vea la muerte en nuestro mundo, es un recordatorio de la realidad de la condición del ser humano, de la caída y del pecado. Hermanos, esta corrupción es radical o total. Cuando nosotros hablamos de corrupción radical, no es porque el hombre sea tan malo como un demonio, ¿sí? No es que hace todo lo malo que puede llegar a hacer. Nos referimos a que ninguna parte del ser humano quedó sana. Como dice en el libro del profeta Isaías, ¿no? Desde la coronilla hasta la planta del pie, no hay cosa sana en el hombre, ¿sí? No existe nada sano. Hermanos, el asunto es que usted ve al ser humano y muchos seres humanos no parece que fueran así o que estuvieran así. Usted ve a un ser humano y usted dice, no, pero un ser humano se ve como un ser humano, yo no veo, o sea, que es que antes del pecado era diferente, no, pues, o sea, se ve, volvemos a la ilustración de la edificación, una edificación suntuosa, pero está toda agrietada por dentro, eso está en ruinas, ¿sí? Hay veces que usted ve una estructura de madera y se ve completa, pero por dentro está llena de comején y eso está todo en ruinas. Entonces usted toca y ¡puf! Se viene el polvillo. O sea, usted dice, no, está corrupto por dentro. Está en una imagen, pero está corrupto. Hay venenos que si usted toma un vaso de agua y usted le echa una gota de veneno, el agua no cambia de color. O sea, hay venenos que son a la vista imperceptibles, pero el agua está toda contaminada. O sea, de ese vaso que usted le echó ese veneno y que el agua se ve igual, no hay una parte del agua que no esté contaminada, toda está envenenada. Así pasa con el ser humano y el pecado. El pecado contaminó todo el ser humano. O sea, no hay una cosa sana ahí, el ser humano. Hermanos, ¿por qué enfatizamos tanto en esto? ¿Por qué esto es tan importante? Porque solo cuando usted entiende esto, usted entiende el valor de la gracia del Evangelio y del Espíritu Santo en el hombre, de la necesidad que hay de la obra de Dios en el hombre para que pueda salvarse. O sea, si usted cree que ahí hay algo sano, ahí él va a poder hacer algo. Pero cuando usted entiende que ahí no hay nada sano, bueno, el Evangelio es poder de Dios y solamente Dios puede obrar, entonces hay que llevar el Evangelio. ¿Sí? Porque hay cristianos hoy que piensan que ese vaso se le echó la gota de veneno y quedó una partecita de agua que no está envenenada. ¿Cómo es eso posible? No es posible. Ellos dicen, no. Hay una zona ahí en la voluntad que no fue contaminada. Eso no es lo que enseña la Escritura. Efesios 2:1, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estabais? Muertos. Pero entonces ahora hay que redefinir la expresión muerto, entonces la palabra muerto no significa muerto, etc. Y después dicen que uno modifica la palabra todos o mundo, pero entonces ellos modifican muerto, modifican escogido. Eso sí tampoco significa lo mismo. Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, hablando de estatus legal. Pero luego el texto dice, no hay quien entienda, hablando de naturaleza. Nótese esto, no hay justo, estatus legal, pero no hay quien entienda. Es decir, la mente está corrupta. No hay quien busque a Dios,
la voluntad está corrupta. Entonces, ¿cómo podemos hablar de que alguien puede salir de ese estado o puede responder a cualquier tipo de estímulo externo estando en ese estado? No es posible, hermano. Usted recordará el diagnóstico divino en Génesis 6, 5. Génesis 6, verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, es decir, deseo, de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pero resulta que esos designios del corazón, que son solamente el mal, de repente pueden querer el bien. ¿Cómo la ven? Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero es engañoso. Pero añade, y perverso. O sea, no es solamente engañoso, ¿no? Sino que es perverso además. Entonces, imagínense, el corazón perverso y engañoso decide por Dios. Eso no es posible, hermano. Decía el pastor Stephen Charnock, el pecado ha regado su veneno sobre cada parte de la vasija humana, de modo que no queda ni una gota de la pureza original. El hombre se ha vuelto su propio centro, dándole la espalda a su creador. Fin de la cita. Ahora bien, a partir de la caída, no solamente todos los seres humanos heredamos la corrupción de la naturaleza en todas las partes de nuestro ser, sino que además, aparte de que se nos transmite esta naturaleza, también se nos transmite la culpa del pecado. Esto es importante también de entender. El pecado de Adán, o sea, el pecado que Adán cometió allí, en la caída, la culpa de ese pecado fue imputada a toda su posteridad y la naturaleza corrupta se transmite por nacimiento. Son dos cosas que estamos diciendo aquí. La culpa del pecado, que se refiere a estatus legal, se transmite por imputación. Es decir, que Dios considera a todos los descendientes de Adán como culpables en Adán. O sea, la culpa de Adán, la culpa de su pecado es imputada a todos los que están en Adán. Y la naturaleza corrupta que el hombre tomó a partir del pecado, la ruina que le vino a su naturaleza, se transmite por nacimiento. Ojo con esto. ¿Qué se transmite por imputación? La culpa, el estatus legal, somos considerados culpables. Pero por nacimiento se transmite la corrupción de la naturaleza. Todo lo que hemos explicado de que la mente está corrupta, que el corazón es engañoso, que el cuerpo se enferma y muere. Eso es por naturaleza. ¿Por qué yo soy culpable? Ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué yo soy culpable de lo que hizo un hombre hace miles de años? ¿Por qué? Bueno, la respuesta es el pacto. Dios trató con Adán en una relación de pacto. Y esa relación de pacto consideraba la posteridad de Adán. Este concepto, hermanos, es muy importante y es rechazado por el hombre moderno. O sea, el hombre moderno no entiende este tipo de relación de pacto. O sea, ellos como nuestro contexto es muy individualista, ¿sí? Entonces se entiende
que Dios debe tratar individualmente con cada hombre, pero Dios trata en términos de pacto. Eso lo vamos a ver con más detalle en la próxima escuela, en la próxima instrucción. Pero permítame demostrarle que de alguna forma esa concepción de pacto está en el corazón de todos nosotros. Cuando juega la selección Colombia y gana, muchas veces, o por lo menos los que siguen el fútbol, ¿qué dicen? Ganamos. ¿Usted estaba ahí? ¿Usted metió un gol? No, usted no estaba ahí ni metió gol. Pero ¿qué pasa? Que hay una representación de la selección al país. Entonces usted dice, bueno, lo que ellos hicieron, de alguna manera se me imputa. Esa victoria es mía. ¿Sí? Eso es un pensamiento federalista. Es un pensamiento de pacto, aunque no hay un pacto como tal. Es para que me entienda el concepto de representación. ¿Sí? Cuando un presidente de una nación queda mal en otro lado, eso no repercute nada más al presidente. Todo el mundo, ¿sí?, en la nación queda mal, ¿sí?, por representación. Entonces, en Adán actuó en nombre de la raza humana. O sea, Adán actuó en nombre de la raza humana. Y como falló, pues la raza humana falló. La culpa de Adán es imputada, es decir, este término, imputación, es el mismo que usamos cuando enseñamos la doctrina de la justificación, que la justicia de Cristo nos es imputada. Bueno, la culpa de Adán no fue imputada. Entonces, cuando alguien dice, no, pero yo no puedo pagar por la culpa de otro, entonces tampoco puede ser justo por la justicia de otro. ¿Ya? O sea, si usted niega lo uno, no puede afirmar lo otro. El término imputación es un término contable, que significa cargo a nuestra cuenta. O sea, piense usted en una cuenta de ahorro y usted no tiene nada y de repente alguien le consigna un poco de plata, usted le imputó una cantidad. Bueno, para una persona sin Cristo, un ser humano que no se ha arrepentido, que no ha creído, en su cuenta tiene la culpa, la condenación del pecado de Adán. Y es culpable por eso. Y es culpable por sus propios pecados. Pero así no tuviera ni un pecado, es culpable por el pecado de Adán, que se le imputó. ¿Sí? Además, aparte de esta imputación legal, la naturaleza dañada, corrupta, se transmite por generación ordinaria. Es decir, que todo ser humano, por herencia biológica y espiritual, cada bebé que nace en el mundo es pecador, porque nace de la familia de Adán. Y es muy importante este término, generación ordinaria. Los confesionalistas fueron muy cuidadosos aquí. ¿Por qué? Porque usted dirá, bueno, y el Señor Jesucristo, si es verdadero hombre, ¿cómo no heredó la naturaleza corrupta? Ah, pero es que el Señor Jesucristo no tuvo una generación ordinaria, tuvo una generación extraordinaria, una generación milagrosa. Fue el Espíritu Santo el que lo concibió. ¿Sí? Entonces, Cristo no tomó la naturaleza humana de la sustancia de María. Sí lo hizo, pero fue preservado por la obra milagrosa del Espíritu Santo de tomar la corrupción que había en la naturaleza de María. Es decir, fue una concepción, una generación extraordinaria, no ordinaria, como la que tenemos todos nosotros. Pero entonces hoy muchos lamentablemente discuten de cosas que ya fueron debatidas y que aún en nuestras confesiones están. No, Cristo no tomó ningún tipo de naturaleza de María, entonces no fue verdadero hombre. ¿Cómo fue verdadero hombre? Una naturaleza humana abstracta que se creó en otro lado, ¿no? Tomó la sustancia de María, pero fue preservado por la obra milagrosa del Espíritu Santo. Y usted puede ir a las confesiones de fe, puede ir a Westminster y demás, y ahí dice de la misma sustancia de ella. Pero eso implica entonces que María fue sin pecado y demás. No, de ahí no se sigue toda la mariología que Roma enseña. ¿Sí? Simple y llanamente, la concepción de Cristo
fue milagrosa por la obra del Espíritu Santo, ¿sí? El Altísimo te cubrirá, usted recuerda el relato de Lucas, y eso preservó a Cristo de heredar la corrupción de la naturaleza humana de María. Entonces, dice Romanos 5:12, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y usted dice, pero cuando Pablo escribe Romanos yo no estaba ahí, ¿cómo así que todos pecaron? Romanos 5:12. ¿Por qué me echan la culpa? ¿Cómo así que todos los hombres pecaron? No, todos pecaron en Adán. O sea, como en él entró el pecado y la muerte, todos los hombres son considerados pecadores. Estatus legal. 1 Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, si lo nota, en Adán todos mueren. ¿Quiénes son todos? Los que son de Adán. También en Cristo todos serán vivificados. ¿Quiénes son todos? Los que son de Cristo. Y nótese lo que dice. En Corintios dice que la condenación fue la que pasó. O sea, ahí está hablando del estatus legal. Por esta razón es que el salmista en el Salmo 51 puede decir, he aquí en maldad he sido formado. O sea, no quiere decir que su madre lo concibió en fornicación ni nada de eso. Está hablando de él, de su naturaleza, de su ontología, de su ser. Yo fui concebido en maldad. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Decía Job, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Una pregunta retórica. Nadie. Lo inmundo pues no se puede limpiar solo. Inmundo. ¿Sí? Y el Señor Jesucristo a Nicodemo, en Juan capítulo 3, verso 6, le dice, lo que es nacido de la carne, lo que es nacido, generación ordinaria, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, nuevo nacimiento, regeneración, Espíritu es. ¿Sí lo nota? Esto es nacer de Adán y esto es nacer de Cristo. Ahora, de esa corrupción, hermanos, de esa corrupción que tiene el hombre, nacen todas las transgresiones. ¿Sí? Hermanos, el hombre peca porque tiene, o más bien, el fruto humano es malo porque la raíz está podrida. Esa es la realidad. ¿Usted ha visto los volcanes? Cuando el volcán hace erupción, que bota un montón de lava y destruye y todo eso, ¿usted qué cree que hay dentro del volcán? No, el volcán adentro está frío y ahí hay magma, ahí hay cosas hirviendo. ¿Y eso qué? Eso sale, eso es lo que sale de ahí. ¿Ya? Por eso es que el pastor Santiago dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. O sea, el mal deseo está ahí. Entonces, claro, es tentado y eso es lo que sale. Después del diluvio, el Señor Jesucristo en Génesis 8:21, porque el intento del corazón del hombre es malo. Es malo. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. Y esa palabra hebrea ahí es niñez. Y si usted tiene hijos, yo creo que usted no discute eso. ¿Sí? Ahora, quiero terminar con una explicación del pecado remanente en el creyente. Hermanos, esto es importante. La corrupción, ¿sí? O lo que se le conoce como remanente del pecado, aunque es perdonada y mortificada por Cristo, sigue siendo pecado. Ojo con esto, ha sido perdonada, el estatus legal ya no está. Pero el punto que usted tiene que tener claro es lo siguiente, el pecado que el creyente comete igual es ofensivo para Dios porque es pecado.
O sea, lo que le trato de explicar es que el pecado que comete un creyente no es en esencia otra cosa diferente al pecado tal y como es. No tiene otra naturaleza, es el mismo pecado. El pecado es pecado. Hermanos, somos salvos por Cristo. Pero usted y yo sabemos que la corrupción no desaparece mientras estamos en este cuerpo. Ahora el cristiano comienza a batallar. ¿Por qué? Porque tiene una nueva naturaleza creada por el Espíritu, pero arrastra los restos de la carne. Arrastra el cuerpo de muerte con un grillete en el pie. Esa es la ilustración que pone Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Usted lo arrastra. Le hace el camino pesado. Pecamos. Pero ahora hay lucha. Hay una diferencia. El incrédulo peca porque el pecado reina en él. Es siervo, esclavo del pecado. Ahora ese pecado remanente sigue siendo abominable a Dios. Sigue siendo abominable a Dios. Ya no nos condena porque Cristo pagó por él. Pero seguimos en la guerra y por eso es que usted pide perdón. Sigue pidiendo. Para que se le quite el estatus legal, no, pero porque usted sabe que ha ofendido a su padre en medio de una relación filial. Permítame ilustrar, es como cuando nuestros hijos pecan contra nosotros. Cuando su hijo peca contra usted, ¿eso le ofende? Claro que le ofende, porque es pecado. Pero entonces usted va a la notaría, coge el papel que dice que usted es padre y lo rompe. No. Usted entra en un trato filial con su hijo, pero usted no rompe la relación legal. Entonces en el creyente, la justificación es ese papel y eso no se rompe más. Usted tiene perdón de pecados por Cristo Jesús. Pero el pecado ofende a su Padre Celestial. Y entonces viene la disciplina. O sea, el pecado en el creyente no ofende a su Padre. Entonces la disciplina, ¿por qué viene? Porque está muy agradado su Padre. Entonces una cosa es el desagrado paternal, otra cosa es la condenación judicial. Son dos cosas diferentes. Entonces el pecado en el creyente sigue estando ahí. Seguimos luchando, como dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, pero debemos que confesar el pecado y ponernos a cuenta con nuestro Padre Celestial. Entonces, hermanos, esta es la realidad de lo que enseñan las Escrituras sobre la caída. Adán, nuestro representante, falló, pecó, cayó, trajo la ruina, la condenación, la naturaleza corrupta, el resto, y por esa razón hoy el hombre está muerto espiritualmente, necesitado desesperadamente de la gracia de Dios en Cristo y de la obra del Espíritu Santo en su corazón para poder ser salvado. Así que esperemos que sea nuestro buen Dios aplicando esto en nuestros corazones, ayudándonos a entenderlo